Hoy día empezamos materia nueva. La unidad 2 que tiene que ver con números reales. Básicamente los vamos a estudiar casi lo mismo que ustedes conocían de ellos, pero un poco más a fondo. ¿Sí? Más riguroso, si lo quieren ver de cierta forma. Entonces, lo primero, vamos a definir el concepto de cuerpo. Ya se van a dar cuenta que al final el cuerpo es los números reales, pero hay otras variantes. Un cuerpo es un conjunto, partamos por eso, en el cual se pueden definir dos operaciones, una que es la suma y otra que es el producto, ya que cumplen algunas propiedades. Vamos a ver cuáles son las propiedades y vamos a darnos cuenta que no todos los conjuntos pueden ser un cuerpo. Lo primero que tiene que cumplirse es que las operaciones son cerradas. Vamos a explicar qué significa ese concepto. Ambas operaciones son cerradas. Es decir, ahora les explico, que si es que ustedes realizan la operación entre dos elementos, por ejemplo, dos números, el resultado no se sale del conjunto. Eso significa que sean cerradas. Hago la operación y no se sale. ¿Sí? Es decir, al operar, ¿sí? Vamos a obtener un resultado que sigue perteneciendo al conjunto. Esto después en sus cursos de informática lo van a ocupar bastante, ese concepto. O sea, más que el concepto, la definición, que operan algo y al hacer la operación no se salen de lo que están trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, los números reales, que es el ejemplo clásico. Si ustedes tienen dos números reales y los suman como saben sumarlos, ¿les da un número real siempre? Sí. Y si tienen dos números reales y los multiplican, con la multiplicación que ustedes conocen, ¿les da un número real siempre? Sí. ¿Ya? Entonces, los números reales cumple eso. Al menos los reales lo cumplen. ¿Ya? Pero hay otros conjuntos que no lo cumplen. Por ejemplo, ¿conocen el conjunto de los números irracionales? ¿O no? ¿Les suena? ¿Cuál es ese conjunto? ¿Cuál era el conjunto de los números irracionales? Entonces, los reales, con las operaciones suma y producto que ustedes conocen, cumplen. Los irracionales, que eran los números decimales que tenían infinitos decimales y que no tenían periodos. Eso era, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Ese número era un número irracional, ¿cierto? Ya, y si ustedes multiplican la raíz de 2 por la raíz de 2, ¿cuánto da? Ya, ¿eso es irracional? Ya, entonces, los irracionales ya no pueden ser cuerpo porque la multiplicación falla. Hay elementos que toman, los multiplican y el resultado se sale del conjunto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los reales, el que multipliquen va a dar real. En irracionales, por ejemplo, los que multipliquen no siempre va a dar irracional. ¿Ya? Entonces, esa es la primera característica de un cuerpo. Las operaciones suma y producto, que ojo, aquí estoy diciendo las operaciones que ustedes conocen, pero en realidad nosotros las podríamos definir como sea. ¿Sí? Aquí es donde se empieza a poner un poco más abstracta la matemática. ¿Sí? Ustedes pueden definir la suma que ustedes quieran, no tiene por qué ser la suma clásica. ¿Sí? Entonces, ambas operaciones son cerradas, no se salen del conjunto. ¿Y qué más tienen que cumplir? Tienen que cumplir 8 propiedades. Son caletas. Además, se debe cumplir. Pero estas propiedades ustedes de verdad que las conocen, solo que quizás no las han puesto de forma tan formal.
Esa primera propiedad, ¿cómo se lee? Para todo x, y en el cuerpo, que en realidad puede ser cualquier conjunto. Si aquí ustedes le ponen los reales, también funciona. ¿Qué es eso? Ya, ¿y eso cómo se llamaba? Tenía un nombre esa propiedad. Que ustedes podían sumar o sumar al revés y daba lo mismo. ¿No? Conmutatividad. Ese era el nombre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven? Si son cosas que uno sabe pero no se acuerda. Son pequeñas palabras. Ya, ¿y los reales cumplen eso? Que si ustedes lo suman o lo suman al revés, ¿da lo mismo? Sí. Un nombre que se les venga a la mente, otro. Asociado a conmutatividad. Asociatividad. ¿Qué decía la propiedad de asociatividad? Que si ustedes tienen 3, suman los 2 primeros, le suman el tercero, es lo mismo que sumar los 2 segundos y después sumarle el primero. Eso es, o sea, pueden asociar como quieran. ¿Se dan cuenta? Son cosas que saben, pero las estamos poniendo más rigurosas. Hola. Para todo x y z, x más y más z es lo mismo que eso, que se llama asociatividad. ¿Ya se entendió eso? La propiedad de asociatividad es que tienen 3 y los pueden sumar en el orden que quieran. ¿Sí? Ya, y en los números reales, ¿eso se cumple? ¿O no se cumple? Sí se cumple. ¿Sí? Tercera propiedad que tiene que cumplir un conjunto para hacer un cuerpo. Eso todavía no, porque no hemos definido la multiplicación. O sea, estamos dando solo cosas de la suma. ¿Sí? Existe, o sea, la conmutatividad es que pueden sumar en el orden que quieran. La asociatividad es que 3 los pueden sumar como quieran. ¿Sí? Después, la propiedad que viene es la existencia de un neutro. En los reales, ¿hay un neutro aditivo? ¿Cuál? El 0. Entonces, existe un elemento neutro. ¿Y qué es lo que cumple el neutro si lo quisiéramos definirlo? Que si resta por el mismo número, debería dar 0. ¿Cómo? Que si resta un número por el mismo número. Ya, el resto no lo hemos definido, sí. ¿Qué cumple el 0? ¿Qué pasa si yo se lo sumo a un número? Da el mismo número, ¿sí o no? Entonces, esa es la forma de definir el 0. Si yo se lo sumo a cualquier elemento, el resultado que me va a dar es el mismo. ¿Sí? Entonces, conmutativa, asociativa, existe un neutro y la última propiedad es que existe un inverso aditivo. Por ejemplo, en los reales, si ustedes tienen el 3, ¿cuál es su inverso aditivo? Menos 3. Si yo tengo el menos 5, ¿cuál es su inverso aditivo? El 5, y así. Entonces la propiedad 4 es que para cualquier elemento que ustedes tomen, siempre va a existir un inverso aditivo. Existe un inverso aditivo que es, ojo, esto es notación, no es que lo estemos multiplicando por menos 1. Esto significa el inverso aditivo de ese. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo definir? ¿Qué pasa si yo sumo esos dos? Ahora sí va por ahí lo que dijo el compañero hace rato. Si sumo un número con su inverso aditivo, va a dar el neutro aditivo, o el 0. Ya, entonces la primera era, la que no le puse nombre, existencia de un neutro. Y la segunda es existencia de inverso aditivo. Ya, esas 4 propiedades cumple la suma. Pensémoslo con los conjuntos más chicos. En los naturales, ¿se cumple que pueden sumar en cualquier orden? Sí, 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1.
En los naturales, ¿pueden sumar en el orden que quieran? También. En los naturales, ¿existe un neutro aditivo? Bueno, depende. Hay algunas partes donde el 0 lo incluyen en los naturales. Al menos acá en Chile, Concepción, región del Biobío, el 0 no es parte de los naturales. ¿Sí? Generalmente esa cultura de poner el 0 en los naturales viene de Francia. Allá trabajan naturales con el 0. Ya acá, no. Entonces, esta propiedad ya no se cumple para los naturales, entonces los naturales no serían cuerpos. ¿Sí? Ya, de hecho, esta ya descartó los naturales, pero supongamos que el 0 estuviera. En los naturales, ¿puedo encontrar inversos aditivos? No, ¿cierto? Si yo tengo el 4, ¿cuál es su inverso aditivo? Menos 4. ¿Están los naturales? No. ¿Se dan cuenta? Naturales ya queda descartado como cuerpo. ¿Cuál es el que sigue en cuanto a conjuntos numéricos? Naturales. Enteros. ¿Sí? ¿Cuál era el conjunto de los enteros? Eran los naturales, eran los opuestos y el 0. Ya, los enteros cumplen todo esto. ¿Puedo sumar en cualquier orden? ¿Puedo sumar varios en cualquier orden? Sí. En los enteros está el 0. Y en los enteros, si tomo un entero dentro del conjunto, ¿está su opuesto? ¿O su inverso aditivo? También. Entonces hasta ahí va bien. ¿Sí? Ya, entonces estas 4 propiedades son propiedades asociadas a ¿qué operación? A la suma. Entonces en vez de ponerle 1, 2, 3, 4, pongámosle S1, S2, S3, S4, para decir que son propiedades de la suma. Ya, y ahora vamos a dar otras propiedades que tienen que ver con el producto. También son 4. Vamos a ponerle P1, P2, P3 y P4. Ya, y las propiedades son casi las mismas. La suma es conmutativa. La multiplicación también tiene que ser conmutativa. O sea, si yo tomo 2 elementos y los multiplico, da lo mismo el orden. ¿Sí? Entonces también es conmutatividad, pero de la multiplicación o del producto. Conmuta. ¿Cuál es la siguiente propiedad? Es casi la misma de arriba, las voy a ir copiando nomás. Si yo tomo 3 y multiplico en ese orden, ¿va a ser igual a qué? A que multiplique los 2 primeros y después multiplique el tercero. Ya, en la multiplicación hay un neutro, el 0. ¿Cómo definí el neutro de arriba? Cuando operé con un elemento obtengo el mismo. ¿Qué número tengo que multiplicar por algo para que me dé el mismo? El 1. Entonces eso, el neutro de la suma es el 0, es lo que nosotros conocemos, y el neutro de la multiplicación es el 1. Entonces acá existe un número neutro multiplicativo que le vamos a poner 1. Ya, súper original. Existe un neutro multiplicativo tal que si yo tomo cualquier elemento y lo multiplico con ese neutro me da el mismo. Ya, y si acá yo definí el inverso aditivo, ¿qué debería definir aquí? Si estoy trabajando con la multiplicación. El inverso multiplicativo. Ya. Y si nosotros tenemos un número y queremos encontrar su inverso multiplicativo, ¿todos tendrán inverso multiplicativo o no todos? ¿Todos? El 0 no. El único número que no va a tener inverso multiplicativo. Entonces, la última propiedad de la multiplicación es que para cualquier elemento que no sea el neutro aditivo,
existe su inverso multiplicativo. Y si lo multiplico, ¿cuánto me da? Da el neutro multiplicativo. En la suma, que empecemos a hablar así como más general. Acá, ¿qué estoy definiendo? El neutro aditivo. ¿Qué es lo que cumple? Si se lo sumo a cualquiera, me da el mismo. ¿Y cuál es la propiedad siguiente? Un elemento, su neutro aditivo, lo sumo, ¿qué es lo que obtengo? El neutro. ¿Sí? Cambiemos la palabra cero por neutro. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagamos hoy día. 0 por neutro aditivo y 1 por neutro multiplicativo. ¿Sí? Esa es la forma de ir generalizando lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo se leería lo que sigue? Acá abajo. Esta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que existe un neutro multiplicativo. ¿Y qué es lo que cumple? Al multiplicar se da el mismo elemento. Y la última propiedad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cualquier elemento que no sea el neutro aditivo tiene inverso multiplicativo. ¿Y qué es lo que cumple? La multiplicación de los dos da el neutro multiplicativo. ¿Sí? Esa sería la forma de decirlo. Porque como les digo, ahora vamos a cambiar un poco la palabra 0 por neutro aditivo y 1 por neutro multiplicativo, ¿ya? Pero es lo mismo, solo que más general. Ya, entonces, si un conjunto cumple todo eso, se llama cuerpo. Ah, no, me faltan dos propiedades. Las distributividades, si lo dijeron hace poco. Además, se deben cumplir ya, esas. Estas de acá se llaman propiedades de distributividad. ¿Cuál es la diferencia con todas las anteriores? Estas eran propiedades ¿para qué operación? Solamente para la suma. Estas eran propiedades para solo multiplicación. Y estas dos es una propiedad combinada. ¿Sí? Y es lo que ustedes siempre hacen en álgebra. Si tienen un número que está multiplicando un paréntesis con una suma, ¿qué hacen con el número? Multiplica a los dos de adentro. ¿Sí? Eso es. Y ahora sí, un conjunto que cumple todo eso se llama cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo por excelencia que vamos a ocupar? El de los números reales. ¿Sí? Después cuando estén en álgebra lineal, ahí pueden deformar un poco más las cosas. Pueden poner otro tipo de cuerpos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se entienden las propiedades? Como les digo, son las mismas que ustedes conocían, pero le estamos poniendo orden y nombre. Hola.
Ya, y ahora vamos a saltar un poquito. Antes lo que hicimos fue definir un cuerpo y el cuerpo tenía operación suma, operación multiplicación, con todas las propiedades. Ahora le vamos a poner un apellido. Se va a llamar cuerpo ordenado. ¿Cuál será la diferencia? El cuerpo ordenado de partida tiene que ser un cuerpo. O sea, tiene que tener una suma y un producto. ¿Ya? Pero para que sea cuerpo ordenado tengo que poder definir una relación de orden. O sea, en otras palabras, tengo que poder ordenarlos de alguna manera. Eso es. ¿Sí? Un cuerpo ordenado es un cuerpo en donde los elementos yo los puedo comparar. ¿Sí? Y con esa comparación los puedo ordenar. En los números reales tenemos la relación clásica. El 1 viene antes o después del 2. Antes. ¿Sí? ¿Y ese orden quién me lo da? Me lo da la recta numérica, ¿cierto? Un número es más grande que otro si está más a la derecha en la recta numérica, ¿sí? Entonces ahí tienen una relación de orden. Ya, y esa relación tiene que cumplir, primero que todo, la dicotomía, que es, si yo tengo dos elementos, hoy aquí puse una coma de más, ahí, esos dos elementos siempre los puedo comparar. Eso es lo que está diciendo esa propiedad, ¿sí? Siempre podemos comparar. Ya, ¿y cuál es la comparación que se puede hacer? Si yo tengo dos números reales, pensémoslo con la relación clásica de mayor igual, menor igual, esas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? El primer número es menor que el segundo, o bien podrían ser el mismo, o bien al revés, el segundo es menor que el primero. Y eso siempre se puede hacer, ¿sí o no? Ustedes toman dos números reales. ¿Los pueden comparar siempre? ¿O no? Sí. Ya, y cuando los comparan, ¿puede darse que se cumplan dos de estas a la vez? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Menor igual. Ya no, pero con menor estricto. Con eso estamos trabajando. Que un número sea mayor a otro y ese número sea menor. Ah, no se puede. No se puede dar que se cumplan las dos a la vez, o dos de ellas a la vez. Si yo tomo dos números, uno es menor que el otro, o son el mismo, o al revés. El segundo es menor que el primero. ¿Sí? No pueden darse dos a la vez. Y por eso es que aquí coloco que se debe cumplir una y solo una. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y eso es lo que les puse acá, porque en realidad siempre podemos compararlas y que además se cumple una sola. Ya, ¿qué estoy diciendo con esa primera propiedad? Les repito, aquí, como estamos generalizando, lo estoy escribiendo con definiciones formales, pero la idea viene de los números. Si ustedes tienen dos números que cumplen esa relación, y tengo un tercer número, ¿qué pasa si lo agrego en ambos lados? Ah, chuta, tiene razón. Puse la I. I más Z era, lo escribí mal. Gracias, ahí sí. ¿Qué pasa si lo agrego en ambos lados? Se mantiene la desigualdad. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Cuando uno es menor que el otro y agrego algo en ambos lados, la relación de orden se mantiene. ¿Sí? O el orden se mantiene. Pongámoslo en palabras. El orden se mantiene al añadir elementos. ¿Sí? Y ojo, que aquí estoy agregando el mismo elemento en ambos lados.
Pero hay una propiedad un poquito más general. Que es la siguiente. ¿En qué cambia con respecto a la anterior? Mírenla. ¿Qué hice acá para llegar allá? Sumé el mismo elemento en ambos lados, ¿cierto? Ya, acá, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tengo primero? Tengo dos desigualdades, ¿sí? O dos órdenes. ¿Qué pasa si, si sumo los más chicos? ¿Eso es lo que estoy haciendo? Va a ser menor que si sumo los dos más grandes. Y eso tiene sentido, ¿no? En los números reales, sumo los dos más chicos, siempre va a ser menor que sumar los dos más grandes. ¿Sí? Ya, tercera propiedad de la relación de orden, que en realidad es la desigualdad. ¿Sí? Si lo único que estamos haciendo es tomar la desigualdad que conocemos y escribirla un poco más general. ¿Qué dice esta propiedad? Si tengo un elemento menor que un segundo elemento y ese segundo elemento es menor que un tercer elemento, ¿qué puedo hacer con los extremos? ¿Puedo decir eso, no? Un número menor que otro y ese otro menor que un tercero, el primero va a ser menor que el tercero. ¿Sí? Ya, esa propiedad tiene un nombre, se llama propiedad de transitividad. Ya, como les digo, tiene sentido. Por ejemplo, el 1 es menor que 2. Y el 2 es menor que lo que sea, 7. ¿Puedo decir que el 1 es menor que el 7? Sí, eso es. En la de arriba, con un ejemplito, ¿cómo sería? Por ejemplo, el 1 es menor que el 3. Y el 5 es menor que el 6. ¿Qué estoy diciendo con la propiedad? Que 1 más 5 es menor que 6 más 3. ¿Y eso es cierto? Sí. ¿Ya? Y si a cualquiera de las que le puse acá le sumo el mismo elemento a ambos lados, también se sigue cumpliendo. Eso es lo que estamos diciendo. Ya, fíjense que puse axiomas para la suma. ¿Qué me falta? Axiomas para la multiplicación. Ya, y esta propiedad es un poquito más extraña, así que pongan la atención. ¿Qué estoy diciendo? Tengo 3 elementos del cuerpo, o sea, 3 números, si lo quieren ver así. ¿De dónde estoy partiendo? ¿Cuál es la hipótesis para definir el resto? Estoy diciendo que el x es menor que y. ¿Qué era este símbolo? Es un condicional que siempre es verdadero, o sea, una implicancia. Ya, en este primer caso, si multipliqué por alfa, ¿le pasó algo a la desigualdad? No. Quedó igual.
Pero, ¿qué tiene que pasar para que la desigualdad quede igual? El número que multiplico tiene que ser positivo. Ya, y esta. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que la desigualdad se dio de vuelta. ¿Y qué tiene que pasar para que se dé vuelta? El número tiene que ser negativo. ¿Y por qué pasa eso? Veámoslo con un ejemplo súper simple. Por ejemplo, el 1 menor que el 4. Si multiplico ¿por quién quieren multiplicar? Ya. No, pero primero por un positivo, para que veamos que se cumple la primera. Ya, 3. Dijeron primero 3. ¿Qué queda en el lado izquierdo si multiplico por 3? ¿Queda? O sea, no estoy sumando, estoy multiplicando. ¿Y el 3 por 4? 12. ¿Se cumple la desigualdad? Sí. Pero ¿qué pasa si es negativo? Multiplico, por ejemplo, por menos 2. ¿Qué queda en el lado izquierdo? ¿Y en el lado derecho? Menos 8. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Menos 2. ¿Por qué es más grande? Porque está más a la derecha en la recta. Acuérdense que la relación de orden en los reales es eso. Mirar la recta, ¿cuál queda más a la derecha, más a la izquierda? ¿Sí? Ya, entonces, ¿esto queda claro? En una relación de orden. Aterrizándolo a desigualdades, multiplicar por positivos la deja igual, multiplicar por negativos la invierte. ¿Sí? Ya, y hace poco me hablaron del menor igual, mayor igual. ¿Cuál será la diferencia entre, esto yo creo que lo conocen, entre eso y eso? ¿Cuál es la diferencia? El igual, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a decir, silencio chiquillos, allí ustedes, ya, pongan atención. Este símbolo, ¿cuál era? El O, ¿cierto? Ese era un conectivo lógico, conectaba proposiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es menor o igual? Cuando es menor o igual. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera 1 menor que 1, ¿eso es verdadero o es falso? Como proposición. Falso. ¿Por qué? Porque es igual. Pero si dijera que el 1 es menor o igual a 1, ¿verdadero o no? ¿De acuerdo que es verdadero? ¿Por qué es verdadero? Repasemos un poquito de lógica. Este condicional, este conectivo, ¿cuándo era verdadero? El O. Cuando 1 era verdadera, ¿cierto? Ya. ¿El 1 es menor que el 1? No, eso es falso. Pero la otra es que sean iguales. Y con que uno sea verdadero, todo es verdadero. ¿Sí? Ya, ¿y cuál sería el mayor igual? Que en realidad es lo mismo, pero escribirlo al revés. Misma historia. Sean x, y en C, diremos que x es mayor o igual a y si x es mayor a y o x es igual a y. ¿Ya? Eso.
Sí, es lo mismo. Hoy día vamos a ver un montón de definiciones porque es materia nueva. Ya, y vamos a definir el concepto de intervalo. Esto les va a acompañar de aquí hasta todos sus cursos matemáticos, la definición de intervalo. Ya, ¿se acuerdan lo que era un intervalo? ¿Les suena ese concepto? Sí, ¿cierto? Ya, esto, ¿qué era? Como un rango. Es como un rango, ¿cierto? Un intervalo es como un rango. ¿Y cómo se escribe como conjunto? Eso es lo que vamos a hacer ahora, escribirlo como conjunto. Este es el conjunto de números reales que cumple ¿qué cosa? El mínimo valor es el A, ¿cierto? Y claro, es menor o igual, por eso vamos a usar esta notación, con el corchete cerrado. Y el X es menor o igual que B. Ese es el intervalo cerrado AB, es el conjunto de todos los números desde el A hasta el B. Eso es lo que estamos diciendo aquí en palabras. Son números reales que a lo menos pueden ser el A y a lo más pueden ser el B. Eso es. Esto se denomina como intervalo cerrado. Y gráficamente lo vamos a representar así. Ahí está el A, ahí está el B, y van a ser todos los números que están desde el A hasta el B, ¿sí? O sea... no. O sea, todos los que están ahí. Y para decir de que el A se incluye y el B se incluye, lo que vamos a hacer es hacer un circulito pintado. ¿Ya? Circulito pintado significa que el A pertenece al conjunto y el B también. Ya. Ese es el primer tipo de intervalo, el intervalo cerrado. El otro intervalo que vamos a definir es casi lo mismo, pero se va a llamar intervalo abierto. ¿Y por qué? Porque los bordes no los va a contener. ¿Y cuál va a ser la notación para esto? Va a ser esa de ahí. Hoy los corchetes para afuera siempre me quedan feos. Ya, así. Tiene esas dos notaciones. ¿Y cuál va a ser este conjunto? Va a ser el mismo, exactamente el mismo, pero lo que va a cambiar... No, ¿qué hice? Ahí sí. Es que esto es así. ¿Cuál es la diferencia? Que el A y el B no están. ¿Por qué? Porque el X tiene que ser mayor que el A. ¿Sí? No puede ser el A. Y tiene que ser menor que el B. O sea que no puede ser el B. Y esto se va a llamar intervalo abierto. ¿Y cuál va a ser el dibujo? Va a ser casi lo mismo. Pero los circulitos no los voy a pintar. Esa es la única diferencia.
Chuta, no tanto. Voy a hacer circulitos, pero van a quedar así, sin pintar. ¿Sí? Entonces, circulitos sin pintar, ¿qué va a significar? Que no pertenecen al conjunto. ¿Ya? Ese es el segundo tipo de intervalo. El tercero, o los terceros, van a ser, si tenemos uno que es cerrado, uno que es abierto, vamos a definir los intervalos semi-abiertos o semi-cerrados. En realidad, depende qué palabra le quieran poner, porque va a ser uno y uno. Entonces aquí tenemos dos casos. El primero va a ser S, y el otro va a ser S. El primero, ¿cuál creen que sea? Chuta. Si miran la anotación anterior, ¿cuál incluye y cuál no incluye? Ya, S, ¿cuál incluye? ¿Al A? Al B, ¿cierto? ¿Y el A? No lo incluye. Ya, ¿y el segundo cómo sería? El A sí se incluye y el B no. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué significa el corchete para adentro? Se incluye. ¿Qué significa el corchete para afuera? No se incluye. ¿Sí? Estos se llaman intervalos semiabiertos o semicerrados, pero se usa más semiabierto. Intervalos semi abiertos. Ya, ¿y cuál sería el dibujo para cada uno? ¿Cómo sería el dibujo del primero? ¿Cuál es el que incluye? El B. Entonces el B es el que vamos a pintar o cerrar. ¿Sí? ¿Y cómo sería el dibujo para el segundo? Al revés. ¿Cierto? O sea, el que vamos a pintar va a ser el A. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa sería la representación de esto, respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que está ordenado. Pues. El primero con el primero, el segundo con el segundo y así. ¿Ya? Siempre que aparezca la palabra respectivamente, es eso. Ya, entonces tenemos intervalo cerrado, intervalo abierto, intervalos semiabiertos. Nos faltan todavía. En este cuarto grupo tenemos 4 tipos de conjuntos. Esos 4. Que se llaman intervalos no acotados. El primero, ¿cómo se definirá? ¿Qué significa que vaya desde el A hasta el más infinito? Se pinta el A y para adelante todo. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que tendríamos que borrar?
menor a b, ¿cierto? O sea, cuando el conjunto se compone, todos los números desde un cierto punto en adelante, es este conjunto. ¿Sí? ¿Cómo sería el segundo? ¿Qué tendría que poner? Es desde la para atrás. ¿Y qué significa de la para atrás? Que el x es menor o igual que el a. ¿Qué significa el tercero? Que es lo mismo que el primero, pero sin incluirlo. O sea, le sacamos el igual. ¿Y qué significa el cuarto? Sería desde la para atrás. Y sin incluirlo. Ya, esos son los 4 intervalos que nos faltan. Estos se llaman intervalos no acotados. Ya llegamos 4 dibujos. No, más chico. Ya, el primer intervalo, lo dijeron. ¿Qué hay que pintar? Para este. Hay que ubicar el A. Ya, ahí está el A. ¿Qué se pinta? Hacia adelante. ¿Y se incluye el A? ¿Cómo incluíamos el punto? Haciendo un círculo pintado. ¿Sí? ¿Y cuál sería el dibujo del segundo? Ubicamos el A, se incluye el A y pintamos para atrás. ¿Cómo sería el dibujo del tercero? Lo mismo que el primero, pero con un círculo sin pintar. Me quedó más grande. Y el último, lo mismo que el segundo, pero sin pintar el A. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman intervalos no acotados? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra acotado? Como que tiene, lo pueden compactar, lo pueden, no sé, encerrar, lo pueden de alguna forma, pero si se va al infinito, ¿lo pueden encerrar? No, se arranca siempre. De ahí viene la palabra acotado, es algo que pueden limitar. Y esto no lo pueden limitar, claramente. Ya, y para terminar la clase, que vamos a terminar un poquito antes, vamos a dar un ejemplo motivacional de lo que viene, ¿sí? Que es resolver inecuaciones. Al final todo apunta allá. Ejemplo motivacional. Ojalá sea motivacional y no desmotivacional. Todo lo que estamos viendo, chiquillos, apunta a esto.
a resolver ese tipo de ecuaciones. Bueno, en realidad se llaman inecuaciones. ¿Sí? Que es lo mismo que hacían cuando había igualdades, pero ahora con desigualdades. ¿Sí? Ese es el objetivo. No sé si la alcanzaron a ver esta en el colegio. Para la PAES, ¿sí? Ya, ¿cómo se resuelven? Ahora la vamos a ver, como les digo, un poco más riguroso, porque antes uno empezaba a jugar para allá, para acá, pero vamos a ir viendo los axiomas que se usan. ¿Qué es lo que harían ustedes? No sé, si fuera ejemplo PAES. No la omitirla. Al azar. Ya, este 7. Si esto fuera una ecuación, ¿qué hacen con él? Se multiplicaría, voy a ir escribiendo los pasos. 5x más 3 menor o igual que 9 menos 4x partido por 7. Paso 1 sería multiplicar por 7 ambas partes. ¿Sí? Ya. Multipliquemos el lado izquierdo. 5 por 7, 35. 3 por 7, 21. Ya. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos eso con eso? Se cancela. Y miren, lo vamos a hacer bien riguroso con todos los axiomas que vimos. Voy a escribirlo aquí al ladito, para que se den cuenta que lo que ustedes hacían está bien, pero tiene una teoría detrás. Si ustedes multiplican eso, ¿será lo mismo que decir eso? ¿Qué propiedad se usó ahí? Asociatividad del producto. ¿Sí? Ya, después, esto, ¿cuánto valía un número multiplicado por su inverso multiplicativo? 1. Y eso había un axioma que les decía que daba 1, ¿cierto? ¿A dónde está? Está aquí. ¿Sí? O sea, el axioma P4. Pongámosle nombre. P4. Entonces, el primero fue asociatividad. Que ese le pusimos P2. ¿Cuál fue el segundo? Que cuando cancelamos, eso fue el axioma 4. Después, ¿había algún axioma que nos dijera que algo multiplicado por 1 daba lo mismo? Sí. ¿Cuál era? El P3. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que nosotros hacíamos antes tienen su fundamento. ¿Sí? Ya, ahora, cuando este 7 multiplicó esto, ¿qué propiedad fue la que utilizamos? Propiedad distributiva. ¿Se dan cuenta que todo tiene un orden? Ya, y en el otro lado, ¿qué es lo que quedó? 9 menos 4x. Ya, ¿y qué pasa con la desigualdad? Se mantiene porque estoy multiplicando por un número positivo. ¿Qué propiedad era esa? No es que se las tengan que saber, solo que tienen que empezar a relacionar. Hay propiedades que les dicen lo que están haciendo. De 4. La cuarta es la de la multiplicación. Entonces, ¿se dan cuenta? En ese puro paso de multiplicar por 7, ¿cuántos axiomas se usan? P2, P4, P3, D4. Fueron 4. ¿Sí? Y ustedes pensaban que no se lo sabían. ¿Ven? Se lo saben. Solo que no, quizás no lo tenían, no eran conscientes de que lo sabían. Ya, después, ¿qué puedo hacer? Hay que despejar la X. ¿Cómo? Lo que uno decía, este pasa sumando, este pasa restando, ¿cierto? Ya, pero ¿qué significa pasar sumando? Sumar algo en ambos lados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar el inverso aditivo del menos 4x, que es 4x, ¿sí? ¿Y qué pasaba si en una desigualdad sumábamos algo en ambos lados? Se mantenía. ¿Cuál era ese axioma? Da lo mismo, el de 1, ¿sí? Ya, nos queda así.
¿Sí? Ahí sumé 4x. Ya, ¿y qué es lo que me permite juntar ese con ese? El axioma 2 de la suma, que era la asociatividad y después la conmutatividad. O sea, ¿se dan cuenta? Estamos usando todos los axiomas. Esto de aquí yo lo puedo primero conmutar y después asociar. ¿Sí? No, al revés. Entonces, conmuto. Y en el otro lado, asocio. ¿Sí? Insisto, estamos usando todos los axiomas. Después, ¿cómo hago para juntar estos dos? ¿Qué tendría que hacer con los paréntesis? Pasarlo al lado, o sea, asociar. Y en el otro lado, ¿cuánto da el menos 4? ¿Cuánto da un número sumado con su inverso aditivo? 0. Eso también era un axioma. ¿Y cuánto era un número más el neutro aditivo? El mismo número. ¿Sí? Ya, y ahora voy a dejar de decir los axiomas, pero se dan cuenta que en cada paso hay axiomas involucrados. ¿Cuál sería el siguiente paso? Restar 21, ¿cierto? En ambos lados. La desigualdad se alteraba por en realidad sumar inversos aditivos que restar. Si sumo algo en ambos lados, queda igual. ¿Y qué queda en el lado derecho? Y eso es menos 12, ¿cierto? Ya. Y último paso. ¿Cómo me deshago del 39? Multiplicando por 1 partido en 39. Y si multiplico por positivos, ¿le pasa algo a la desigualdad? ¿Cuánto da? Menos 12 partido en 39. Ya, entonces, si yo les digo, ¿está bien o no? ¿Se puede simplificar? ¿Cuánto da? 4 partido en 13. Si se simplifica. Ya, y si al final les digo, díganme cuál es el conjunto de todos los valores de x que cumplen eso. ¿Cuál es? Que se llama conjunto solución. No lo hemos definido, pero que este es ejemplo motivacional nomás, para lo que vamos a hacer. ¿Se dan cuenta que son los menores o iguales que menos 4 partido por 13? ¿Cuál era la notación de intervalo para eso? Desde el menos infinito hasta el menos 4 por 13 incluido. ¿Y cuál sería el dibujo? Menos 4 partido por 13. ¿Y para dónde pinto? Para atrás, ¿cierto? ¿Y el menos 4 13? Incluye, así que le hago un circulito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En un inocente problema de desigualdades ocupamos todo lo que pasó hoy día. Axiomas de cuerpo, axiomas de desigualdades, intervalos y el dibujo. ¿Sí? Y a eso apunta esta parte de la materia. ¿Vale? Ya, chiquillos, quedamos ahí hoy día.